Ok, listo. Entonces, continuamos con la clase. Estábamos revisando la parte de lo que es autómatas programables. Ya pasamos la definición, empezamos a ver las partes del PLC, ¿sí? Y dentro de eso tendríamos el procesador. Bueno, ayer ya vimos los módulos de entrada-salida. Entonces, solamente para aclarar un poquito la duda que quedó pendiente el día de ayer, antes de pasar con el tema del procesador, vamos a hacer un ejercicio sencillo. A ver, ahí, ya. Sencillo para que nos quede un poco más claro el cómo interactúan entradas, salidas y la parte de la programación, ¿sí? Entonces vamos viendo. Pasémonos a la pizarra. Ok. Voy a empezar haciendo la programación. Solamente voy a darles un adelanto. No es que ya vamos a aprender la programación ladder, sino que solamente un adelanto de, de lo que es la programación. Ya, vamos viendo. Solamente para que tengan una semejanza, vamos a hacer el circuito, un circuito básico, un circuito de prendido de un foco. Entonces lo que nos han enseñado, ¿no es cierto? Acá arriba ponemos fase, acá abajo colocamos neutro, ¿sí? De la fase colocamos el pulsador, colocamos el foco y conectamos. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Eso es lo básico, lo que nos han enseñado, ¿ya? Ahora les voy a decir que la programación ladder es como que usted le da la vuelta, como que le gira 90 grados. La programación ladder, vamos a tener una línea en la parte izquierda, una línea en la parte derecha, ¿sí? Aquí vamos a colocar un contacto normalmente abierto de mi entrada 1, ¿sí? Y eso le va a activar mi bobina, y ese es el símbolo de bobina, mi salida 1. ¿Sí? Esa es la programación, la misma programación del prendido del foco de acá, ¿sí? Tenemos fase, tenemos el contacto, tenemos el foco y tenemos neutro, ¿sí? Entonces como que este nada más vino acá girado, ¿sí? Y si ustedes ven, la programación ladder es similar esquemáticamente, ya vamos a entender eso, esquemáticamente al mismo circuito eléctrico que teníamos. Y esa es la programación ladder. Tenemos un contacto abierto, normalmente abierto, asignado a una entrada, y tengo una bobina asignado a una salida. ¿Sí? Y se cierra la línea. Igualito, como acá tenemos fase neutro, acá tenemos las dos líneas. Para ver cómo se activaría esta salida, hágase la idea de que sigue siendo un circuito eléctrico. Entonces, basta con que yo cambie de lo que está normalmente abierto y le haga cerrado, y como que tuviera continuidad de aquí a la bobina, ¿no es cierto? Y el otro lado de la bobina, como ya está conectado, entonces se activaría. Manténgale ese criterio, ¿sí? Nos va a servir para entender mucho mejor, ¿ya? Hasta ahí, alguna consulta. Es un circuito bastante básico, vuelvo y repito, solamente quiero solventar la duda del día de ayer para que no haya confusión. Más adelante ya entraremos con mayor detalle a lo que es la programación y haremos cosas un poco más complejas. Pero ahorita solamente quiero hacer el ejemplo de este circuito sencillo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a esquematizar el resto. ¿Ya? Entonces, esta programación es lo que yo voy a tener en el interior de mi PLC. ¿Sí? Este es el PLC, no se olviden. ¿Ya? El PLC adicional, ¿se acuerdan que tenían
entradas y tenía salidas, ¿sí? Entonces aquí vamos a ocupar una entrada, la entrada 1. Por lo general, los PLCs empiezan a numerar desde el 0. Esta sería la entrada 0. Esta sería la entrada 1. Así hasta la entrada 7, pongamos. ¿Sí? Por lo general son de 8 entradas. ¿Ya? Y de la misma manera tiene las salidas. Entonces aquí tendríamos la salida, que es un contacto de relé, la salida 0 y más acá abajo la salida 1, que es la que nosotros vamos a utilizar, y así las n salidas que tenga. ¿Sí? Ok, hasta ahí no quiero que haya confusión, entonces vamos. ¿Qué es lo que me falta ahora? Conectar eléctricamente. Vamos viendo, vamos a conectar entonces el interruptor. Digamos que este PLC se polariza con 24 voltios. ¿Sí? Entonces aquí digamos que la polarización de este PLC es más menos 24 voltios. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí ya tengo todos los elementos para conectar eléctricamente mi entrada. Como yo estoy diciendo que voy a asignarle, en la programación yo tengo asignada, la programación está asignada a la entrada 1, entonces tengo que conectarme a la entrada 1. ¿Y qué me conecto? Me conecto mi interruptor. ¿Sí? Obviamente, aquí lo que me falta es conectarme a los 24 voltios DC, que es lo mismo que estamos polarizando al PLC. Y ahora tengo que conectarme a la salida. Como lo estoy en la programación asignando a la salida 1, entonces a esta salida es a la que yo voy a conectar. Por el un lado, ¿qué conecto? Por el un lado conecto fase, ¿sí? De aquí sale, conecto el foco y acá conecto neutro. Ahí para que se vea. Ok. Ya. Sí, a ver, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Profe, Dígame. a ver, eh, eso de que dice, a ver, las conexiones, esta de acá, la de 24 voltios, esa es la entrada. Esa es la La salida, entrada. ya, y la salida en el lado de acá son solamente ceros y unos, ceros y unos. Ve, ¿Cómo que ceros y unos? Es un ve contacto, ¿verdad? digamos, sí, la salida, Las salidas son contactos de relé. O está abierto o está cerrado. y la puede conectar también o la de Mm, arriba es la salida del que está acá, del cero. no. Lo que Yo es lo, yo lo lo que... mismo que tiene salida. A ver, ¿me repite la pregunta? Si son 7 entradas, también tiene 7 salidas. Sí. Sí, 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 sí. Son, Y cada bueno, una corresponde a la entrada que no, 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 tenga. no, no tiene nada que ver las entradas con las salidas. Usted en la programación le asigna, ¿sí? Usted en la Ajá. programación le asigna. Por ejemplo, acá, si es que yo le asigné no la entrada, no a la salida 1, perdón, sino la salida 0. Ah, pero se ve feo eso. A ver, vamosle poniendo más grande. Ahora, si yo modifico la programación y ahora le asigno a la salida 0, entonces yo físicamente, eléctricamente tengo que desconectar este cable que estaba en el 1
Y ahora lo que tengo que hacer, pongámosle más acá arribita, es conectarle en el 0. No, esto no guarda relación. Usted es el que le asigna, usted es el que está programando, ¿sí? Y usted es el que Ah, ya, con la programación se hace eso entonces. en la programación se hace todo eso, ¿sí? Acuérdese que la ventaja del Listo. PLC es que usted modifica la programación y ya no modifica el circuito. Antiguamente, para que usted haga una modificación en el circuito eléctrico, cuando tenía contactores, relés, auxiliares, temporizadores y todo lo demás, tenía que modificar todo el circuito eléctrico. Ahora no. Ahora basta con modificar la programación y los circuitos quedan tal cual. ¿Sí? Entonces no guardan ninguna relación. Bueno, aclarado con el esquema que tenemos ahorita, ¿no? No tiene nada de relación. No es que la entrada 0 trabaja con la salida 0 o la 1 con la 1, no. Eso es indistinto, es como usted le programa, ¿sí? Entonces, para que no haya confusión, ya le cambié, le puse la salida 0 y estoy ocupando la entrada 1, ¿sí? Entonces ahí estamos un poquito más claros, ¿ya? Ahora, como les decía, eléctricamente no tienen nada que ver. Aquí está ingresando 24 voltios, ¿sí? Aquí tenemos el interruptor, aquí tenemos las entradas. Este circuito eléctricamente muere hasta ahí, hasta cuando el PLC detecta que en mi entrada 1 hay un 0 lógico o un 1 lógico, ¿sí? Luego ejecuta la programación, ya vamos a ver cómo, y el resultado de la programación, los estados de la salida, les coloca activando o desactivando el relé. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa simulación. Dígame. Profe, usted dice que los 24 voltios mueren hasta ahí. Ajá. Puede ser 0 o 1. Ya, ahora como trabaja como interruptor del PLC, activando el 1 o el 0 desconectando, los 24 voltios llegan hasta esa otra salida, pero solo a los interruptores que activan y desactivan la fase o el neutro para encender el foco. ¿Es así o me equivoco? Acá olvídese, acá es la respuesta interna, ¿sí? Acá ya vamos a ver la respuesta que me da el estado, es el que va a hacer que esto se active o se desactive. Ustedes saben que por lo general toda la parte electrónica interna funciona a 5 voltios. Entonces internamente todo los integrados y todo lo demás está funcionando a 5. De pronto el relé que estamos aquí haciendo referencia sea un relé de 5 voltios. Entonces no tiene nada que ver la electrónica del PLC, del microcontrolador que hay internamente, no tiene nada que ver con el nivel de voltaje que tienen las entradas y no tiene nada que ver con, obviamente, el circuito de la salida, ¿no? Porque acuérdense que solamente es un contacto. Usted acá a la salida puede ponerle una fase, dos fases, puede ser trifásico, puede ser 110, 220, 480. ¿Por qué? Porque no es que el PLC dé energía, ¿sí? Es solamente un contacto que está abierto o está cerrado, ¿sí? Entonces vamos haciendo una primera corrida de la programación. Aquí algo importante. Bueno, más adelante vamos a aclarar más. El PLC, en estas condiciones, como usted le ve, hay una programación adentro, está conectada a la entrada, está conectada a la salida, y si usted dice, conecto los 24 y el sistema funciona, ratito, no le va a funcionar. Yo sé que está programado, yo sé que está bien conectada a las entradas, y yo sé que está bien conectada la salida, pero usted necesita internamente al PLC ponerle en modo run. Run es de correr, vámosle viendo. A lo que me refiero es este, run, ¿sí? Por lo general, vamos, le voy a simbolizar como un triangulito, ¿sí? Que me indica que el PLC está ejecutándose, está corriendo la lógica de programación, ¿sí? Y eso se conoce como el run, como que está corriendo la ejecución del PLC, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en esto? Hace como año y medio, un compañero de ustedes justamente estaba trabajando, no me acuerdo la empresa, creo que era de madera, algo así, y tenía una parte automatizada. Dice que tuvieron un fallo de energía, ¿sí? En la planta y que los PLCs se apagaron. Y de ahí dice que el PLC, o sea, estaba prendido. Él me decía así, ¿no? El PLC está prendido porque la pantalla yo veo información, dice.
veo los estados, pero no hace nada. Entonces dice, a mí me mandaron a arreglar, dijo el compañero de ustedes. ¿Qué es lo que el compañero hizo? Como no tenía conocimientos todavía de PLC, pero sí conocimientos de los circuitos del control normal, del control tradicional, él desconectó todo e hizo el circuito tradicional y le dejó al PLC ahí a un lado. Entonces cuando estábamos en asignatura y estábamos hablando de eso, dice, vea, ya le voy a traer el PLC para que le revise. Yo lo que le dije es, ¿cómo sabe que el PLC está funcionando? Dice que está prendido, dice, la pantalla está prendido. Le digo, chévere, no me traiga el PLC, solamente vaya y compruébeme de que está en modo ejecución la programación del PLC. La siguiente clase, el muchacho regresó y me dijo, sí, ingeniero, la verdad es que no le habían puesto en modo ejecución, por eso es que no ejecutaba nada, por eso es que el PLC no hacía nada, por más que esté prendido. Y esa había sido toda la falla de eso. Imagínense el trabajo que hizo el compañero de ustedes, hacer todo lo que estaba programado, él lo hizo aparte con el control tradicional, ¿sí? Y solamente era porque no estaba ejecutándose la programación. Entonces, algo bien importante, tengo ya programado, tengo conectado, pero necesito ponerle en ejecución para que surte efecto, ¿sí? Lo que yo he hecho. De la misma manera, si yo quiero modificar la programación, yo tengo que quitarle del modo ejecución para poder manipular la programación, si no, no me deja. Entonces ahí otra característica importante, cuando usted esté en el trabajo ya como profesional en una empresa y diga, ¿sabe qué? Voy a modificar esta programación. Acuérdese que usted tiene que sacarle del modo ejecución. ¿Qué significa quitarle del modo ejecución? Que todo el sistema que estuvo operando usted lo va a parar. Por favor, esa parte sí quiero que usted la entienda bien, ¿sí? De pronto a usted le mandaron a chequear y por bien hacer, por meterse a la configuración, detuvo todo el proceso, ¿sí? Dependiendo del proceso, hay procesos críticos que no tienen que pararse ni nada de eso, entonces va a venir toda la empresa encima suyo. Lo más seguro es que tenga que salir corriendo antes de que le hagan responsable de cosas mayores, ¿sí? Entonces mucho cuidado con eso. Para modificar programación usted debe de tener el proceso, ¿sí? Y para que surta efecto la programación usted tiene que ejecutarlo. Si no lo ejecuta, por más prendido, encendido, polarizado y bien conectado que esté, obviamente el PLC no le va a hacer nada, ¿sí? Bueno, tendrá pendiente eso, son tips más ya en el ámbito profesional, ¿sí? Eso de pronto en un texto no le van a decir, o le van a decir de manera general, pero no le van a entender. Entonces yo les expongo casos reales, ejemplos reales de lo que pasó con el compañero de ustedes ahí en el Luis Tello mismo, hace más de 1 año y medio, ¿sí? Y que era solamente motivo de esto. Bueno, ya vamos a ir viendo otras cosas más y vamos a ir hablando más al respecto. Pero bueno, entonces le pongo en modo ejecución. Cuando el PLC está en modo ejecución, ¿qué es lo que primero hace? Este es el orden, ¿sí? El orden de lo que hace el PLC. A ver, en vez de punto. Pongámosle 1. Lo primero que hace es observar las entradas. ¿Cómo están las entradas? Segundo, en función de cómo están las entradas, ejecuta la programación. ¿Sí? Y tercero, ¿ya? Una vez que ejecuta la programación, coloca los nuevos estados en la salida, ¿sí? Y de ahí regresa al punto 1 y así va cíclicamente ejecutando el PLC su programación, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que hace el PLC? Mira el estado de todas las entradas. El I0 es un cero lógico. Verá que ellos no ven 24 voltios, 110, no ven eso. Ellos lo que ven
son ceros o unos lógicos. ¿Sí? A ver, déjenme ver cómo estamos aquí. Ya. Hay compañeros que han querido entrar, por favor ahí me avisan. Ya, ok. Ya. A ver, entonces, primero mira el estado de las entradas. Aquí el I0, por ejemplo, hay un cero lógico. En el I1, ¿quién me dice qué tenemos? ¿Cero lógico o uno lógico? Y hay cero, pues, porque no está conectado, por favor. Cero lógico, ¿no es cierto? Ya, listo. Luego que mira las entradas, ejecuta la programación. ¿De qué manera ejecuta la programación? Si hay un cero lógico, ¿sí? En un contacto, este es un contacto normalmente abierto en la programación. Ojo, no es el mismo de acá, el físico, no. Este es un contacto en la programación, ¿sí? Si hay un cero lógico en la programación, se mantiene el mismo estado. Pero si hay un 1 lógico, aquí en la programación cambia el estado. O sea, si estaba normalmente abierto, ahora el contacto pasa a ser normalmente cerrado. ¿Sí? O sea, si hay voltaje. No, si hay un 1 lógico. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la prueba. No se me pierdan aquí. Verán que de chiste a chiste ya nos adelantamos tanto que ya estamos en la programación ladder, pero bueno, es mejor para ustedes. Mientras más practiquemos con esto, desde mi punto de vista es mejor. Entonces, estamos en modo run, ¿no es cierto? Ya está con el triangulito acá. Entonces vamos viendo. El PLC primero, mira el estado de las entradas. El que me interesa, el único que está programado es el I1, ¿no es cierto? Es el que me interesa. No me interesan los demás porque no tengo nada programado para los demás. Entonces, ¿en qué estado está? Está en 0. A ver, no me está funcionando bien. Ocupémosle el NEF, ¿ya? Está 0 lógico, ¿sí? Pongámosle acá adentro para que no haya confusión. A ver. Hagámosle un poquito más acá. Ya. La entrada aquí, pongámosle, es un 0 lógico, ¿sí? Como es 0 lógico, la entrada 1, parece A, ya, es un 0 lógico. El contacto programado queda abierto, tal cual, no ha pasado nada. Como aquí está abierto, ¿qué le pasa a la salida? ¿La salida se acciona o no se acciona? No se acciona, ¿no es cierto? Porque aquí tengo un contacto abierto. No se acciona porque está abierto. Exactamente. Como no se acciona, entonces mi salida 0 queda tal cual como está. ¿Sí? Entonces, ahorita se está ejecutando la programación, el foco no está prendido, ¿sí? Y está bien. Está funcionando bien. Ahora vamos a ver, ¿qué pasa cuando accionamos el interruptor? Accionamos el interruptor. Ahora, el estado de mi entrada 1 ya no es 0 lógico. Ahora es un 1 lógico, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando mi entrada es un 1 lógico? En mi programación cambia de estado de lo que yo le programé. Si le programé uno normalmente abierto, entonces ahora se transforma en un contacto normalmente cerrado. ¿Sí? Como aquí el contacto se cerró, entonces aquí la bobina se activó. ¿Sí? Y como aquí la bobina que está asignado a la salida 0 se activó, acá también esta se activa. Como se activa este contacto, ahora ya tengo camino de la fase a través de este contacto que se acaba de cerrar, viene al foco y el foco se me prende. ¿Sí?
Así es como funciona el PLC. Mira el estado de la entrada, ejecuta la programación y dependiendo de los resultados de la programación, coloca los valores de las salidas en la parte física, en la parte real, ¿sí? Y ejecuta. Ahora, yo voy a quitar el contacto del interruptor. Abro nuevamente. Como abro el contacto, entonces para el PLC es un cero lógico. Como es un cero lógico, entonces la programación va a como yo le programé. Y yo lo que le programé es un contacto normalmente abierto. Y como el contacto está abierto, entonces esta bobina también queda abierta. Y como esta bobina está direccionada, ¿sí?, a la salida 0, esta salida también queda abierta. Y como esta salida se abre, aquí tengo un contacto abierto, no hay paso de fase al foco y a neutro, lo que significa que el foco se me apaga. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Listo? Así es como funciona el PLC. Así de sencillo. ¿Sí? Entiéndale bien la parte de instalación. Ojo, este contacto, por ejemplo, este contacto de aquí, como es un contacto normalmente abierto, no significa que en mi programación yo deba ponerle el contacto abierto, ¿sí? No guardan relación estos de aquí. Usted debe entender su lógica acá y debe entender también su contacto acá. ¿Sí? Vamos viendo. En este mismo caso, digamos que no tengo un contacto normalmente abierto, ¿sí? Se me acabaron, se quemó ese contacto y en la bodega no tengo más contactos abiertos. Solamente tengo contactos normalmente cerrados. ¿Será que puedo ocupar ese contacto para hacer el mismo circuito, para que funcione de la misma manera? Vamos viendo. Cambiemos, ¿sí? No me pude conseguir el contacto normalmente abierto, por cualquier razón. Lo único que existe es el contacto normalmente cerrado, ¿sí? Entonces usted, como ya es todo un capo en programación de PLCs, dice, no importa, présteme en ese contacto normalmente cerrado, yo le hago funcionar al sistema tal cual. Usted conecta, pero ya sabe que como es cerrado, esta entrada siempre va a estar activa, ¿sí? Pero eso no significa que yo quiera que ya el foco esté prendido, no, este tiene que prenderse cuando yo le active. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora sí, en la programación, me meto al modo programación y le programo a este como contacto cerrado, ¿sí? Me metí a la programación, le cambié lo que estaba contacto abierto, le pongo contacto cerrado y listo. Ahora sí vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo ejecuto la programación. Vamos a ver. No he tocado nada, lo que significa que el foco tiene que estar apagado, ¿no es cierto? Listo. Vienen los 24, hay paso, está ingresando voltaje en la entrada. Para el PLC esto significa un 1 lógico, ¿no es cierto? Ya. Como es un 1 lógico, entonces me va a cambiar lo que yo programé. Si yo programé un contacto normalmente cerrado, ahora este va a cambiar a contacto normalmente abierto. ¿Sí? Pongámosle acá a un costado para que sepan que cambió el estado. ¿Sí? Lo que está en azul es lo que está funcionando. Entonces, ahora, como está el contacto abierto... Profesor, buenas noches. Una pregunta. Tengo dígame. una duda ahí en cuanto. Claro, dígame. Sí, sabemos que en lo que es control eléctrico se trabaja con la norma IEC. Mi pregunta es la siguiente. Para programar, ¿utilizamos la misma norma para el PLC o es diferente la norma? Ya, verá, aquí cada PLC viene con su... Bueno, en el lenguaje ladder es una sola, normativa. Sí, ya me costó la vida, pero bueno. Ojalá no se confundan luego cuando retomemos. Ya, la simbología, eso es propia para el PLC. ¿Sí? Siempre va a haber esto como contacto abierto, va a haber esto como contacto cerrado, va a haber esto como bobina abierta,
¿sí? Va a ver esto como bobina cerrada. No hay paros, no se compliquen eso la vida. Ahora, usted tiene dos posibilidades. Acuérdese, el PLC tiene que ser programado. Si es que hay unos PLCs que le brindan ahí mismo en el PLC un display y unos botones para programar, entonces van a ser unos símbolos especiales. ¿Por qué? Porque no tiene una pantalla como la computadora para estar viendo este símbolo, este símbolo, este símbolo. Pero usted, como ya sabe, va a asociar, ¿sí? Por ejemplo, en unos PLCs ya usted no va a ver esa ahí, va a ver acá, va a ver el I1, ¿sí? Y va a continuar. Y ese va a ser el símbolo de que voy a ocupar un contacto abierto asignado a la entrada 1. Y usted me va a decir, si eso es contacto abierto, entonces ¿cómo es contacto cerrado? Listo, es así. Es la minúscula de la misma entrada. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Normalmente en papel, si usted quiere programar en papel, tiene que ocuparme este símbolo y decirme esto se asigna a la entrada 1, si es que es normalmente abierto. Si es que es normalmente cerrado, tiene que ponerlo así, ¿sí? Y decirme que este está asignado a la entrada 1. Pero en el PLC, si es que son los PLCs que se programan directamente, como no tiene espacio en la pantalla, no tiene un teclado, no tiene nada, ¿sí? Entonces el mismo manual del PLC le indica: mayúscula significa contacto abierto, minúscula significa contacto cerrado, y le pone la I de entrada, la O de salida y el numeral dependiendo del número de la entrada a la que corresponde, ¿sí? Entonces por ese lado no se complique la vida con normativas, que la simbología, no, ¿sí? Vaya, cuando ya tenga el PLC adecuado con el que va a trabajar, vaya y le hace el manual, ¿sí? Si es que ahora el PLC no se programa directamente y necesita una computadora, ahora sí, va a tener una computadora, va a tener un software, una pantalla grande, va a tener todo el teclado, y ahí sí va a volver a ocupar la simbología como la tenemos acá. ¿Sí? Entonces, por el momento no se complique con la parte de simbología, ¿sí? Ahorita lo que quiero es que entienda cómo funciona el PLC. ¿Ya? Listo, retomemos donde estábamos entonces. A ver, todavía no he presionado nada, ¿no es cierto? Aquí, y lo que significa que el foco debe estar apagado. Entonces, ¿qué hago? Aquí tengo 24, contacto normalmente cerrado. Aquí el PLC internamente me detecta que en mi entrada 1 hay un 1 lógico, ¿sí? Como hay un 1 lógico, lo que yo le programé, que era un contacto normalmente cerrado, cambia de estado. Entonces ahora es un contacto normalmente abierto, lo que está con azul, ¿sí? Entonces, al tener un contacto abierto aquí, mi salida, mi bobina, no se acciona. Como no se acciona mi bobina, no se acciona la salida, lo que significa que la salida queda tal cual, ¿sí? Entonces miren, está corriendo ahí el programa, le ocupé un contacto normalmente cerrado, modifiqué la programación y está funcionando como yo quería. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando yo presiono el contacto? Cuando yo presiono el contacto, aquí se abre, ¿sí? Aquí se abre. Acá me detecta como un 0 lógico, lo que significa que mi estado vuelve al estado al que yo le programé, y yo le programé a esto como un contacto normalmente cerrado. Como es contacto normalmente cerrado, entonces ahora sí se activa mi bobina, y como se activa mi bobina, se activa mi salida 0. Y como se activa mi salida 0, ahora sí ya tengo camino entre fase, el foco que se prende, ¿sí? Porque el neutro ya estaba conectado. ¿Sí ven? Entonces, esa es la versatilidad que también me da el PLC, ¿sí? No importa qué tipo de contacto. Yo sé que hay unos sensores que de pronto eran contacto abierto, se dañó ese y hay ahora la nueva versión, pero el contacto es ahora normalmente cerrado, no importa,
traiga para acá, preste, le pongo, le cambio la programación y sigue funcionando como debe funcionar. Créanme que esto sí es en lo que ustedes van a trabajar en la empresa. ¿Sí? Eso es dar soluciones ustedes en la empresa. ¿Qué era lo que pasaba antes en el circuito tradicional? Y ustedes no me van a dejar mentir. El start era un contacto normalmente abierto, ¿sí o no? Y el stop era un contacto normalmente cerrado. Si ustedes querían hacer funcionar eso, el stop, si digamos que se acabó en la bodega, no pudo comprar el stop, ¿cómo le hacía si tenía un contacto abierto? Ahí se le dificultaba, ¿no es cierto? Ahí ya no le podía hacer. Acuérdese que el stop junto con las protecciones están en línea recta del circuito principal, pero al ser abierto, ¿cómo le hago? Ahí lo que le tocaba era hacer un circuito, un auxiliar, ¿no es cierto? Coger un contactor, ese contacto abierto, le acciono al contactor y ese contactor cojo el contacto normalmente cerrado y ese es el que le pongo en línea directa. Pero si se dan cuenta que hicieron un trabajazo, involucró hacer otra línea de control, ocupar un contactor y ocupar el contacto normalmente cerrado de ese contactor. Si se dan cuenta todo lo que les tocaba hacer con el control anterior. En cambio aquí con el PLC es preste lo que tenga, cambio la programación y sigue funcionando mi sistema. Esa es una de las muchas grandes ventajas que presenta el uso de PLCs en los sistemas de control. ¿Sí? No sé si estamos claros con este ejemplo sencillo, nada más para que no quede en el aire la consulta del compañero el día de ayer, ¿sí? En el que estaba un poco mezclado entre la entrada, entre la programación y entre la salida, pero la mezcla que ustedes tenían era que eléctrico, que de pronto la corriente aquí se cerraba y venía por la programación y continuaba el circuito por acá. No tiene nada que ver, ¿sí? Hasta aquí eléctricamente esto es una cosa. Acá le interpreta el PLC como ceros o unos lógicos y en función de eso ejecuta su programación. Esto ya no es eléctrico, ojo, esto ya es la programación que ustedes pusieron. Esto es lo que está cargado en la memoria del PLC, que son datos, ¿sí? Es información, no es nada eléctrico, son datos, ¿sí? Y esos datos luego son también convertidos en eléctrico accionando relés y permitiendo que la salida se active o se desactive. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces, se podría decir, a ver, no sé si es lo correcto, pero que dentro de la programación, esta cambia cuando la entrada se energiza, prácticamente. Sí, así es. Si la entrada se Hace lo energiza, contrario. exactamente. Si Se la energiza, entrada, hace lo contrario que hace el pulsador, se podría decir prácticamente. Si es cerrado, el contacto que diga. sí, Si es así es. cerrado, o sea, ya. Cambia la Gracias, posición. eso sí. Efectivamente, sí, es exactamente lo que usted acaba de decir. Sí. Si activo la entrada 1, ya sé que activo con voltaje, ¿no es cierto? El PLC me entiende como un 1. Y como está activo, cambia el estado de lo que yo normalmente programé. Porque una cosa es lo que yo programo y otra cosa es cuando ya se ejecuta y mira los estados reales. ¿Sí? Entonces, como dice el compañero, cuando el PLC detecta que la entrada está activa, lo que significa que es un 1 lógico para el PLC, el estado de lo que yo programé en mis entradas cambia. Ahora, no es que como cambia la entrada, cambia la salida. En este caso, cambia porque solamente es un interruptor, es un circuito básico. Pero digamos que hay otros sistemas más complejos que no solamente cuando cambia la entrada 1 tenga que activarse. De pronto, cuando se active el I1, el I5 y el I6, cuando los tres se activen, ahí recién se me va a activar mi salida. ¿Sí?
Entonces, las condiciones van a ser muchas, las condiciones van a cambiar, ¿sí? Este caso, por ser bastante sencillo para que no se me pierdan, es que sucede eso, que se me activa la entrada y se me activa la salida, pero no siempre va a ser así, ¿sí? A ver, ya me salió el mensaje, nos desconectamos por favor y nos volvemos a conectar para continuar con la clase. Profe, estamos ahí. Ok, listo. Bueno, no me hicieron acuerdo de tomar la asistencia, pero parece que estaban todos. Ahorita que se conecten nuevamente, por favor no se olviden de la asistencia para tomarlas. Listo. Vamos entonces revisando ahora un poquito ya de cómo funciona el procesador. Parece que ahorita ya con el ejemplo que acabamos de hacer ya le tienen la película un poco clara de cómo funciona el PLC. Sí, ya se me adelantaron, pero bueno, ahí en todo caso va a ser más entendible lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ayúdeme con la lectura. Vamos con Alan Cherres. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Ya, el procesador. El procesador de un PLC mantiene y ejecuta el programa para llevar a cabo este trabajo. El procesador debe almacenar las condiciones de entrada y salida más actualizadas. Archivo de imagen de entrada. Las condiciones de entrada se almacenan en el archivo o imagen de entrada, el cual es una porción de la memoria del procesador. Es decir, a cada terminal de módulo de entrada, en la sección de entrada y salida, se le ha asignado una ubicación particular dentro del archivo imagen de entrada. Esta ubicación particular está dedicada únicamente a la tarea de mantener un registro de la última condición de su terminal de entrada, como se mencionó en la sección 3.1.1. Si la terminal de entrada tiene alimentaciones de 120, corriente alterna, mediante su dispositivo de entrada, la ubicación dentro del archivo de imagen de entrada contendrá un binario 1 alto. Si el módulo de entrada no tiene alimentación de 120, la ubicación contendrá un binario 0 bajo. Ok, listo. Hasta ahí nomás. Gracias. ¿Sí? Entonces, mire, ya esto es lo que habíamos indicado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el procesador? El procesador lee
¿sí? Mira qué es lo que el estado, cómo está en el estado de las entradas, ¿sí? Y eso los almacena, esas condiciones los almacena en una región, en una parte de su memoria, dice, en un archivo, ¿sí? Llamado archivo imagen de entrada. Sí, es lo que habíamos comentado. Entonces, como aquí bien dice en el ejemplo, dice si en la entrada, si la terminal tiene una alimentación de 120 voltios, en este caso no puede ser 120, puede ser 24, eso va a depender del PLC. Pero en este caso del texto dice, si la entrada tiene una alimentación de 120, entonces en el archivo, ¿sí?, de la memoria del PLC, en el archivo imagen de entrada, se va a grabar un dígito binario, un 1 o un estado alto, ¿sí? Y si en la entrada no hay la presencia del voltaje, entonces almacenará un binario 0 o un estado bajo, ¿sí? Entonces, para el procesamiento de la programación, el PLC ya no trabaja con voltaje, si se dan cuenta. Vio el voltaje y lo transforma en un dato de un archivo que se almacena en memoria. Entonces ahí es donde está la conversión, ¿sí? Por eso es lo que yo les decía, las entradas, la parte eléctrica hasta el terminal, hasta ahí háganse de cuenta que ahí ya murió. ¿Por qué? Porque de ahí ese voltaje se transforma en 0 o en 1, dependiendo de si hay o no hay voltaje, ¿sí? Y eso es lo que ya va a procesar el PLC más adelante. Sí, entonces confirmamos lo que ya habíamos explicado en el ejemplo. Entonces continuemos con lo de acá, por favor. Listo, vamos con Byron Troy ahora. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, profesor. Listo, ayúdenos con la lectura a continuación. Archivo imagen de salida. Las condiciones de salida se almacenan en el archivo de imagen de salida, el cual es otra porción de la memoria del procesador. El archivo de imagen de entrada conlleva la misma relación con los terminales de salida de la sesión E/S, que el archivo de imagen de entrada tiene con las terminales de entrada, es decir, a cada terminal de salida se le ha designado una ubicación de memoria particular dentro del archivo de imagen de salida. Esta ubicación particular está dedicada únicamente a la tarea de mantener el riesgo de la última condición de su terminal de salida. Por supuesto, la situación de salida difiere de la situación de entrada en lo concerniente a la dirección de flujo de información. En la situación de salida, el flujo de información. Termine lo poquito que le falta. Ya, un poquito, profesor. Es del archivo de imagen de salida el módulo de salida, en tanto que en la situación de entrada el flujo de información es el del módulo de entrada al archivo de imagen de entrada. Estas relaciones se presentan en diagrama de bloque procesador de la figura 3/2. Ok, listo, ahí nomás, muy amable, gracias. ¿Sí? Entonces aquí la parte del archivo de salida hace exactamente lo contrario, ¿no? ¿Sí? Entonces la programación del PLC graba los estados en el archivo imagen de salida, y del archivo imagen de salida, ¿sí?, cada uno de esta información está asociada a una salida física, y lo que nos dice al final es la dirección, el flujo, ¿sí? ¿Cómo va el flujo? El flujo en la entrada va desde los terminales de entrada, ¿sí?, va al archivo de imagen, y del archivo de imagen, que es una porción de memoria, utiliza el CPU para procesar su lógica de programación. Ahora, para la salida de la lógica de programación,
los datos se graban primero en el archivo de imagen de salida y luego esta información del archivo de imagen va al módulo de las salidas para activar o desactivar cada una de ellas, ¿sí? Eso es lo que está haciendo y es lo que ya vimos con el ejemplo que aclaramos al inicio de la clase, ¿sí? Entonces ahí pueden ver el archivo imagen de entrada, el archivo imagen de salida, el CPU del procesador, ¿sí? La memoria del programa del usuario y la memoria de información variable, ¿sí? Lo que vaya a utilizar el resto de programación del PLC, que pueden ser, yo que sé, los temporizadores, los contadores, las funciones lógicas, las aritméticas, todo lo demás ocupa su parte de memoria. Entonces aquí está el programa, aquí está la memoria que ocupa el CPU, aquí está el CPU, aquí están los archivos de imagen tanto de entrada como de salida y sus correspondientes físicos de los terminales de entrada y sus correspondientes físicos de los terminales de salida. Todo esto de aquí es lo que conforma el procesador, ¿sí? Entonces, si por ahí le va una pregunta de examen, el procesador consta de, o como dice acá abajo, ¿cuáles son las tareas del procesador? Ya, obtener las instrucciones en el archivo imagen, procesarlas, elaborar el archivo de salida y colocar esos estados en la salida, para lo cual utiliza también la memoria del programa donde está guardado la lógica de programación que la introdujo el usuario y la memoria de información de variable que es la que ocupa el CPU si es que ocupa lo que son módulos aritméticos, lógicos o temporizadores o contadores, ¿sí? Vamos adelantándonos un poquito más, a ver, vamos viendo CPU, memoria de usuario, vamos con el CPU. A ver, vamos con Cabezas César. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Presente, profe, aquí estoy. Ok, listo. Ayúdenos con la lectura del tema unidad de procesamiento central, por favor. Tema unidad de procesamiento. Ya. Dice unidad de procesamiento central. La sucesión del procesador. No se suba mucho, profe, que la sucesión del procesador que en realidad lleva a cabo la ejecución del programa se denominará dentro de ese libro unidad de procesamiento central, CPU, por sus siglas en inglés, procesión, unidad, dice. Baje, profe, suba un poquito. Sucesión CPU es la señalada en el diagrama de bloque del procesador de la figura 3-2. Cuando el CPU ejecuta el programa de usuario, estará actualizado con continuo e inmediatamente el archivo de imagen de salida. En otras palabras, si una ejecución de introducción solicita un cambio a una de las ubicaciones de archivo de imagen de salida, ese cambio se efectúa inmediatamente antes de que el procesador prosiga con la siguiente instrucción. Esta actualización inmediata es necesaria debido a que las condiciones de salida muchas veces afectan instrucciones posteriores en el programa. Por ejemplo, suponga que una
cierta introducción cause la dirección de salida de 0, introducción de salida La salida de 14 0, nomás. 2, ya Ya, 14 ahí lo que dice que es la sobre salida 14 de 17. Entonces ese PLC tiene 17 salidas. Entonces está usted refiriéndose a la salida número 14. Eso es lo que dice. No, no se compliquen con la nomenclatura ahí. cambie de bajo a alto. Una introducción tardía podría indicar en efecto si tanto la entrada de sería ahí 1, 0,13 sería 0,06 Ujú. y, y la salida de 17 son altas, entonces llevar la salida de 2 a alta para que esta última introducción sea realizada correctamente. El el procesador debe reconocer que esa salida de 17 es actualmente alta en virtud de la introducción anterior. Ok, listo. Muy amable. Gracias. Ya, en esta parte, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que inmediatamente de cuando sucede un cambio, ¿sí?, en una de las entradas y se procesa la parte de las instrucciones, se actualiza inmediatamente el archivo de la salida, ¿sí? Y con este nuevo valor sigue haciendo las comparaciones de la lógica programada, ¿sí? Entonces sigue viendo los estados ahora, tanto de las entradas como las de las salidas que ya cambiaron. Sí, aquí estaba indicando que la dirección de salida cambió de bajo a alto. ¿Sí? Y una dice, si tanto la entrada y las salidas son altas, entonces lleva a la siguiente salida a que sea alta. Bueno, esto ya va a depender mucho de la programación que esté. Este texto, esta explicación está basado en un ejemplo, entonces hay que revisar el ejemplo para entender. Era de las condiciones que teníamos acá de entradas y salidas, sino que no nos hemos de acordar de las imágenes, ¿sí?, de lo que teníamos aquí en las entradas y salidas. Bueno, solamente entendámosle la parte de que apenas se produce un cambio en una de las entradas o salidas, inmediatamente se actualizan los archivos, ¿sí? Los archivos, tanto imagen de entrada como imagen de salida. Vamos con lo que es la memoria. Ahorita que estamos fresquitos del ejemplo que acabamos de hacer, lo que yo quiero llegar es acá, justamente ya a los indicios de lo que es la simbología, de lo que me estaba preguntando el compañero. Aquí podemos ver ya la simbología, contacto abierto, contacto cerrado, como es en unos casos, en otros, ¿sí? Entonces vamos con lo que es la memoria del programa de usuario. Vamos con Cedeño Samuel. Buenas noches, mi estimado. Me confirma si me escucha, por favor. Cedeño. Sí, presente. No sé, yo creo que ya se fue a merendar ya. A ver, ayúdenos con la Aquí. lectura de este tema de la memoria de programas de usuario. Ya, profe. Una proporción particular de la memoria del procesador es usada para almacenar las instrucciones del programa del usuario. Utilizaremos el nombre de la memoria del programa del usuario para referirnos a esta sucesión del procesador como se muestra en la figura 2 y 3. Antes que el CPU
el PLC pueda comenzar a controlar un sistema industrial, un usuario debe ingresar a las instrucciones codificadas que constituye el programa del usuario. Este procedimiento llamado programación del PLC se demostrará en la sección 1313. En el momento en que el usuario ingrese las instrucciones, estará automáticamente almacenada en las ubicaciones secuenciales dentro de la memoria del programa del usuario. Esta ubicación secuencial de las instrucciones del programa está autorregulada en el PLC, sin que sea necesario la discrecionalidad del usuario humano. El número total de instrucciones en el programa del usuario puede ir de media docena aproximadamente para controlar una máquina sencilla, a varios niveles para controlar una máquina o proceso complejo. Ok, listo, gracias, muy amable. Sí, entonces la parte de lo que vamos a programar, el programa de usuario, sí, las instrucciones, como en el caso que pusimos en color verde, el contacto normalmente abierto, asignado a la entrada 1, la bobina asignado a la entrada, a la salida 0. Esas instrucciones, sí, del programa de usuario toman el nombre de memoria del programa de usuario. Eso es lo que dice aquí el texto, sí, memoria del programa de usuario, para referirnos a esta subsección, dice. ¿Qué más? El usuario debe ingresar instrucciones codificadas que constituyen el programa de usuario. Ya vamos a ver eso más adelante, más ejemplos. Este procedimiento de ingresar las instrucciones codificadas se conoce como la programación del PLC, que es el fuerte que ustedes deben aprender. En el momento en que el usuario ingresa las instrucciones, estarán automáticamente almacenadas, dice. ¿Sí? Se almacenan en ubicaciones secuenciales. Ya les decía, ¿cuál es la secuencia? La secuencia es de arriba a abajo, de izquierda a derecha, tal cual como nosotros leemos un texto, ¿sí? Nosotros empezamos desde acá arriba, desde el lado izquierdo, y terminamos hacia abajo, hacia el lado derecho. De esa misma manera, el PLC lee estas instrucciones codificadas, ¿sí? En manera secuencial, dentro de la memoria del programa de usuario. ¿Qué más nos dice? El número total de instrucciones en el programa de usuario puede ir de media docena aproximadamente para controlar una máquina sencilla, ¿sí? Instrucciones, o sea, contactos, entre bobinas, entre líneas, entre temporizadores, contadores, lo demás. Dice que puede ir desde media docena, o sea, desde 6, ¿sí?, instrucciones, hasta varios miles, dependiendo del proceso. ¿Sí? Lo interesante aquí también es que bueno, eso ya vamos a ver, necesito hacer un ejemplo para que me entiendan, de que no necesariamente pueden asignar ciertas líneas de programación a una salida. Usted puede asignar a una memoria interna, así como usted ocupaba los contactores auxiliares, ¿sí?, para ocupar esos contactos asociados a ese contactor y seguir haciendo una lógica mayor. Asimismo, usted puede utilizar, en vez de salidas, en vez de que la bobina esté asociada a una salida física, la bobina puede asociarle a una memoria interna. Y como memoria interna, usted puede ocupar cualquier cantidad de contactos asociados a esa memoria, ¿sí? Entonces, ya no tiene que estar pensando en colocar contactores auxiliares para tener contactos auxiliares, ¿sí? Otra de las grandes ventajas de utilización del PLC. Eso, aquí viene la parte interesante, que ya prácticamente todo esto que estamos leyendo ya lo vimos en el ejemplo, así es que ya queda mucho más fácil la manera de entenderlo. Vamos con Me toca a mi profe, buenas noches. Buenas noches, dele entonces. A ver, bájale, niñito, por favor. A ver,
¿Desde dónde es, profe? Desde donde dice después de que el procedimiento de programación. Ya. Después de que el procedimiento de programación se ha completado, el usuario manualmente alterna del PLC fuera del modo programar al modo ejecutar, que ocasiona que el CPU comience a ejecutar el programa desde el inicio hasta el fin de forma repetida. Para organizar y editar los programas, encontramos conveniente agrupar las instrucciones en pasos de instrucciones. A menudo solo denominamos pasos o escalones. La palabra poco se deriva del hecho de que estos grupos de instrucciones recuerden los escalones. Ya yo para un ratito, por favor, que no veo. De una escalera cuando el programa de usuario está respetando en un formato lógico en escalera. Se encuentra en la figura 1.5 que muestra un circuito lógico de revelador para un sistema transportador clasificador. Es un ejemplo de formato lógico en escalera. Ok, Ya, listo. profe, gracias. Muy amable. Gracias también. ¿Sí? Entonces, en este primer párrafo de arriba lo que les decía, ¿sí? Ustedes ya ingresaron la programación, ¿sí? Pero eso no significa que ya se vaya a ejecutar. Entonces, esto, como el caso que les había contado de uno de sus compañeros hace más de año y medio, ¿sí? Es que usted programa en el modo de programación, ¿sí? Y cuando quiere ejecutar, tiene que poner en el modo run, en el modo ejecución, para que el CPU ahí recién comienza a ejecutar el programa, ¿sí? En el modo run recién se empieza a ejecutar el programa. Y eso tiene que habilitarlo el usuario, ¿sí? ¿Qué más dice? Para organizar y editar los programas. Ah, ya. Aquí hace una analogía, ¿no? Que van por escalones, ¿sí? Un grupo de instrucciones ocupa un escalón, ¿sí? Otro grupo de instrucciones en otro escalón y así usted va utilizando la programación. Y por eso se conoce como escalera, porque cada escalón es como si fuera un peldaño de una escalera. Sí, acuérdese que hay una línea en el lado izquierdo, una línea en el lado derecho y entre esas líneas van todos los escalones. Entonces al final da una semejanza a una escalera. Vámonos acá a ver qué es lo que dice. Enfoquemos nuestra atención en las líneas 1 y 2 de la figura 1.5. No, esta es la figura 3.3. Déjeme ver si está en la figura 1.5, ¿no? Ah, está mucho más arriba. A ver, ¿qué nos dice? Utilizaremos estas líneas como un ejemplo concreto para demostrar la correspondencia entre el formato de programa de usuario lógico en escalera y un circuito lógico relevador en hardware. Esas dos líneas están reproducidas en la figura 3.3a. ¿Sí? Aquí en la 3.3a está reproducida estas líneas de programación. Veamos si aquí está la figura 1.5. No. De pronto al inicio. No, este es de otro texto. No. Ya voy a sacarle esa figura para ver a qué nos está haciendo referencia. Pero bueno, vamos a entenderlo. Ya, a ver, no sé si se alcanza a ver bien. Vamos aumentándole un poquito.
Ya, en el A dice que es el diagrama lógico en escalera de un relevador, ¿no? Un relé. Sí, y en el literal B dice que es la representación correspondiente del programa en escalera del PLC. Entonces miren, este de acá, entonces de lo que le entiendo, es el circuito eléctrico, ¿sí? Aquí tenemos 120 voltios, aquí tenemos la fase, el neutro, sino que está dado la vuelta, nomás está colocado en horizontal, ¿sí? Entonces aquí tenemos la parte de los límites de nivel, un switch, un limit switch dice aquí, ¿sí? Y tenemos contactos, normalmente abierto. Este contacto de aquí, el RPZ, este contacto normalmente abierto, corresponde a esta bobina que se está activando, ¿sí ven? Y hay otro contacto normalmente cerrado de otra bobina, de un RDZ, ¿sí? Entonces, como ven, este sería el sistema eléctrico, lo que normalmente está en el control tradicional. Ahora, la analogía de este circuito eléctrico en programación es lo que tenemos en la parte de abajo. Entonces, aquí en la parte de abajo vamos viendo de uno en uno, ¿sí? Este de aquí en el circuito eléctrico, en el control tradicional, este ya es el limit switch, ¿sí? Este ya es el contacto del sensor, como ustedes pueden ver. En la programación, esto en cambio es un contacto normalmente abierto asignado a la entrada 1013, perdón, I013. Eso es lo que nos está diciendo. Esa es la diferencia, ¿sí? Acá en el primer circuito es el contacto del sensor directamente, pero en la programación ladder no es el sensor directamente, es un contacto, ¿sí?, que se asocia a una entrada. Ahora, que en esa entrada debo conectar el sensor, eso es otra cosa, ¿sí? Aquí lo único que está haciendo es la analogía de cómo está instalado y cómo está programado, pero en la realidad esto de acá es físico y esto de acá es una asignación que usted le pone a una entrada determinada. Lo mismo la salida, ¿sí? Acá es la bobina del contactor real, ¿sí? Acá en cambio es una bobina que está asociada a la salida 012, ¿sí? Esa es la diferencia. Esta programación se asigna o tiene relación a entradas si es que son contactos y bobinas a las salidas si es que así es lo que se quiere hacer, ¿sí? Pero no son los equipos físicos que nosotros tenemos afuera, ¿sí? Tienen relación con entradas y salidas. Ahí es donde que a usted ya le toca conectar a esta entrada 013, yo tengo que conectarle este interruptor, este switch de nivel, level switch, ¿sí? Y acá a esta salida 012 es donde yo debo conectarle esta bobina, ¿sí? Entonces acá este contacto no es más que un contacto normalmente abierto asociado de esta bobina, ¿sí? Y acá es un contacto normalmente cerrado de otra bobina. Aquí le ha puesto 012, no puede ser la 012 porque aquí dice RPZ y aquí dice RDZ. No puede ser el mismo, aquí hay un error en el texto, ¿sí? Debe ser otra salida, otra bobina es esto, ¿sí? No puede ser la misma 012. ¿Qué más nos dice? Vamos a la simbología, ahora sí. Ahora sí al compañero que me hablaba respecto a la simbología, aquí ya podemos ver, ¿sí? En realidad el símbolo de contacto normalmente abierto le coloca así. ¿Sí? Acá dice es la dirección dentro del archivo de imagen entrada. Y se acuerda que el archivo imagen de entrada
tiene una relación directa con el punto físico, el terminal físico de las entradas. Entonces es como estar hablando directamente de la entrada a la cual va a estar asignado ese. Aquí es la entrada 013. ¿Sí? Símbolo de la instrucción, examine. Listo. Dirección, acá igual, esta es la simbología de la bobina. Y está asociado a una salida. ¿Sí? Entonces el símbolo de la bobina, ya sabemos, es así. Y así. ¿Ya? Acá tenemos los otros contactos, igual son las direcciones dentro de la imagen salida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta asignación de la bobina se graba en el archivo imagen salida. Y de este puede estar asociado, dependiendo de este estado, se asocian también los contactos de estas bobinas. Por eso es que en el archivo, regresémonos, es de doble vía. No sé si se fijaron en eso. El archivo de instrucciones, el archivo imagen de salida es de doble flujo. Miren, aquí, justamente. ¿Sí? Entonces, la programación coloca el estado, ¿sí?, en la bobina. Digamos que lo coloca en la bobina, en la asociada a una salida, ¿sí? Pero al mismo tiempo esta bobina tiene contactos auxiliares. Por eso es que el estado de esta también se regresa a la misma programación. ¿Por qué? Porque pueda que un contacto asociado a esta bobina esté utilizándose en las instrucciones del usuario. Por eso es que aquí hay doble flujo, ¿sí? En cambio, del archivo imagen de entrada solamente lee, y eso es lo que se ocupa. No hay doble flujo. No es que yo vaya a colocar un dato en el archivo imagen de entrada. No puede colocar, solamente lee. Acá tiene doble flujo porque coloca el estado en la bobina, pero esta bobina puede estar asociada a contactos auxiliares. Entonces, por la utilización de los contactos auxiliares es que tiene el flujo también de regreso. ¿Sí? No sé si se fijaron esa particularidad, y es justamente lo que nos está indicando aquí, ¿sí?, en la simbología, en la explicación de la simbología. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Simbología. Dice, el mismo paso de instrucción está representado formado ontológico, y a eso ya vimos. Cada uno de estos símbolos corresponde a un símbolo idéntico mostrado en la pantalla CRT junto con el número F de la tecla de función del teclado que ingresa ese símbolo en particular. Por ejemplo, el símbolo de contacto normalmente abierto está mostrado cerca del extremo inferior de la pantalla CRT, directamente por encima de la imagen de las teclas de F1. Allá, este texto hace referencia a un programador. No sé si la imagen esté por acá. Unos programadores de PLC que se utilizaban antiguamente, conocidos como handheld. Era como una calculadora con un cable que se conectaba al PLC y usted ahí ya podía programar. Déjeme ver si más adelante está la imagen de este aparatito. No le he puesto la imagen. Bueno, es un aparato en forma de calculadora, ¿sí?, donde están letras, donde están números y donde están estos signos especiales. Entonces usted, para insertar una línea de programación, como dice aquí, va seleccionando las teclas necesarias. Aquí, por ejemplo, está poniendo un contacto normalmente abierto de la entrada 001 de tales entradas, ¿sí?, y le da enter, y ahí ya queda Profe, programada se la escucha entrada. entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? ¿Qué será? El internet de pronto. Ok. ¿Sí? Sí, ese problema del internet, porque igual está como lloviendo y a veces con la lluvia se va el internet un poco. Y ya. Ok, bueno. Entonces, era solamente para explicar, de pronto ustedes no le entienden a qué se refiere
en el texto, no se compliquen, es solamente que el texto hace referencia a un programador manual, ¿sí? A una especie de calculadora, como les decía, donde tienen colocados estos símbolos y es la manera en la que programaban antiguamente. Ahora ya por lo general tiene, como les mencionaba, dos opciones. O el PLC lo puede programar directamente o utiliza la computadora con un software apropiado. ¿Sí? Entonces ya no tiene que estarse memorizando estas teclas ni el procedimiento para hacer la programación. Vamos, entonces, como hace referencia a ese aparatito, podemos saltarnos esta parte de aquí. Bueno, aquí es el diagrama de flujo de cómo opera el PLC. El ciclo de barrido, bueno, eso también ya lo adelantamos, ya lo vimos cómo es. Sí, última instrucción del programa, hace el barrido de la salida. A ver, empezamos por aquí. Eso es lo que ya vimos. De aquí empezamos, desde este punto. Entonces, ¿qué hace? Lee las entradas, empieza con la primera línea de instrucción de programación y así va por todos los escalones de programación. O sea, ejecuta la programación. Una vez que ejecuta la programación, coloca los valores en la parte de las salidas y nuevamente empieza leyendo las entradas. Ejecuta el programa, coloca los estados de la salida y nuevamente empieza leyendo las entradas, ejecuta el programa y coloca los estados en la salida. ¿Sí? Ese es el ciclo en el que trabaja un PLC. Aquí en el texto le están dando con más detalle cada uno de los parámetros que intervienen, ¿no? Aquí hablamos de la memoria de información variable. Aquí entramos con los temporizadores y lo demás. Ya, entonces hasta acá nomás podemos quedarnos. Listo. Vamos a ver. Entonces para la próxima semana vamos a empezar a trabajar. Ya quiero que vayan metiéndole mano en la que es la programación del PLC. Vamos a trabajar con una aplicación para su celular. Es una aplicación que ya le vamos a contrastar con el PLC real y es exactamente lo mismo para simular la Profe, no se programación. escucha. A ver, ¿me confirma ahí si es que se me escucha? Ahí. ¿Me confirma? Por Profe, se favor. escucha entrecortado. A ver, vamos viendo. Les mencionaba que necesito que se descarguen este programa. ¿Cómo les hago ver? Profe, tomar en cuenta que no tenemos solo teléfono, pues. Por eso, casi todos tienen el teléfono. Justamente por eso mismo quiero que se descarguen esta aplicación. A ver, les voy a poner aquí en la pizarra. Yo creo que más barato les va a salir conseguirse la aplicación en un celular que un PLC. A ver, Profesor, disculpe la molestia. dígame. Yo hoy en la mañana le escribí para ver si subía la tarea y usted me dijo que antes que se acabe la hora, que me Sí. iba a ayudar para poderla subir. ¿Con qué, Entonces, profe? para Disculpe, ver porque si- no se entiende. Ya, y ahorita mismo le habilito. Bien que me hizo acuerdo.
¿sí? Esta es la aplicación que tiene que descargarse. El icono PLC Ladder, así nomás, profe. PLC Ladder Simulator, ¿sí? Ustedes van a encontrar eso en Android y van a encontrar dos iconos. Profe, deje ver el icono, profe, porque aquí hay uno. Yo puse el Simulator 2 y Ya. Simulator normal. El verde tiene que descargarse. Hay un verde y un azul celeste, no sé cómo. El verde es el que tienen que descargarse. Este de aquí, no sé si se alcanza a ver. Bueno, está medio borrosa la imagen, pero el que estoy señalando con el dedo es un icono de color verde, ¿sí? Ese es el que tienen que descargarse. Profe, yo no veo nada todavía, todo el internet está fallando. Bueno, en el video de la clase sí va a estar, entonces ahí usted lo revisa. Ya pueden descargarle, ustedes como ya tienen una habilidad especial, ya ustedes son jóvenes, tienen una habilidad especial que no teníamos los ya un poco medios viejitos, que es el autoaprendizaje, sobre todo en lo que es programas, ¿sí? Ustedes tienen la ventaja de que aprenden este tipo de aplicaciones de manera autónoma, ¿sí? O de no, ¿quién me dice qué cursos siguieron para aprender Facebook, WhatsApp y todas esas aplicaciones? No siguieron curso, ¿no es cierto? Es más, si yo les dijera curso, ustedes se van a reír a decir, no, curso para aprender Facebook. No, pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, aunque no lo crean, hace años, en cambio, sí había esa manera de entender las cosas. Al inicio, cuando salía lo de Windows, por ejemplo, salían enciclopedias completas de cómo utilizar una PC. Ustedes no creo que se hayan leído un libro respecto a cómo utilizar una computadora, y sin embargo lo utilizan, ¿no es cierto? Entonces, porque ustedes tienen otras habilidades diferentes de aprendizaje. Entonces, yo sé que ustedes se van a descargar esta aplicación y ya van a ingresar, como si fuera Facebook o WhatsApp, van a ingresar a estarle metiendo mano ahí y viendo cómo funciona, ¿sí? Entonces, la próxima semana, ahí hablamos, yo ya voy a proyectar la aplicación en la pantalla para que ustedes puedan ver y vamos a ir utilizando este simulador. Y van a empezar a hacer ejercicios y eso es lo que yo quiero, que al inicio de los ejercicios yo sé que les va a hacer interesantes a ustedes y les va a entrar el bichito del gusto de empezar a hacer automatizaciones. Y de antemano ya les puedo decir que váyanle viendo en su tema para titulación, lo que siempre les digo y no me saben creer. Vamos con la asistencia antes de que se acabe, ya me salió el anuncio de los 5 minutos. Me responde a la lista, por favor, porque no le tengo a la mano. Ante René. No está. ¿Está o no está? No, no está. Brian Ávila. Brian Ávila. No está. Bone Jarry. Presente, profesor. Ok. Cabezas César. Presente, profe. Sí está. Anthony Castro. No está. Cedeño García Samuel. Presente, profe. Ok, gracias. Alan Cherres. Él sí participó, sí estaba, me acuerdo. Presente. Ok, gracias. Hidalgo Gonzalo. Presente, profesor. Allá, ok. Paul Intriago, él sí estaba. Aquí estoy. Jessica Aquí Mina. estoy. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí, le escucho. Presente, profe. Ok, gracias. Troya Byron. Presente, profe. Listo. Y Vera Alina. Ya si no le he visto. Ok. Listo, jóvenes. Entonces no se olvide de descargar el simulador. Sí, para empezar a trabajar desde la próxima semana. Profe, ahí se le muestra. Nos confirma si es el mismo simulador. Ahí se le muestra. Ya. Profe, donde dice nuevo proyecto sale Arduino y nuevo modo. Ya.
Entonces ya sabe, Arduino no estamos haciendo Arduino, tiene que irse por el otro lado. Donde le sale notación 1 y 2, escoja el 1, cualquiera, es solamente de ponerle, ustedes pueden ver, háblanle con el uno, háblanle con el otro y van a ver la diferencia. ¿Sí? Ustedes ya son expertos en aplicaciones de celular, entonces ocupe todas las opciones y vea todas las diferencias que hay. A ver, vamos con el compañero que me decía respecto al trabajo. Le habilito ahorita y tiene 5 minutos para subir el trabajo, ¿no? Ya, profesor, listo. Ya, Ya estoy listo. Y ya, a ver, ya Y yo le aviso. Profe, yo no sé cuándo me saqué con ese trabajo de eso que había mandado. estaba subido ya la calificación en los archivos, ahí estaba puesto ya la calificación. Revisarán. A ver. Listo, por si Ok, me confirma cuando ya termine de subir el archivo para volverle a bloquear, ¿sí? Por favor. Vamos viendo control. Ay, perdón. Ahí así. Tarea 1. Listo.